solo para cobrar la cuota, usa Círculos, lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app, cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente, abre una cuenta online en minutos. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Seis con 37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Armando Camino, médico psiquiatra. Lo invitamos a un diálogo para hablar de esto que es fundamental, la salud mental. No solo estar bien con la salud física, sino la mental. Y también hablaremos del problema y la incidencia de las drogas en los jóvenes. Doctor Camino, ¿qué representa el tener una buena salud mental? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy grato conversar con ustedes y más que todo dar parte de lo que uno conoce y lo hace de día a día a la población general y cada vez ir rompiendo los estigmas que tenemos hacia las enfermedades emocionales, enfermedades psiquiátricas. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es la estabilidad, ¿sí?, en el aspecto de las emociones y las actividades y de las capacidades que tenemos cada uno de nosotros para readaptarnos a las circunstancias que nos exige la vida de día a día. Se hablaba siempre y se ha seguido hablando sobre el respeto. Yo cuando me siento bien o cuando la salud mental es normal, cuando me siento bien conmigo mismo, cuando yo puedo adaptarme fácilmente a las situaciones del entorno y cuando todo lo que pasa alrededor mío no me influya. Cuando yo me siento mal en esas tres esferas, es el momento en que nosotros tenemos que comenzar ya a buscar ayuda en lo que corresponde a salud mental. Doctor Camino, en ese sentido a veces la vida ha llevado a una dinámica de estrés y que a veces precisamente los seres humanos nos complicamos y nos enredamos. ¿Cómo administrar una buena salud mental? La salud mental es la armonía que existe entre lo psicológico, entre lo físico, lo emocional, lo social y lo espiritual. Esa armonía es lo que nos lleva a nosotros a poder manejar y controlar todas nuestras emociones, todo nuestro accionar, ¿sí? Como les decía hace un momento atrás, a estos factores de sobrecarga que tenemos que se llama el estrés. El estrés para mí siempre seguirá siendo como la llave que prende nuestro motor para las actividades que realizamos de día a día. El problema es que cuando el estrés rebasa la respuesta de nuestro organismo a la presión o a las circunstancias que estamos expuestos, se produce un cuadro que se llama diestrés. Y el diestrés es lo patológico, es la sobrecarga que tenemos y la dificultad que tenemos para que nuestro organismo reaccione. Y esto es la puerta de entrada de enfermedades como la ansiedad y la depresión. Y como tal, una de las recomendaciones es tenemos que trabajar y ayudar desde el momento del nacimiento hasta el momento de nuestra muerte. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos un todo, somos holísticos. Como les decía un momento atrás, bio, psicosocial y espiritual. ¿Por qué siempre la espiritualidad? Porque siempre tiene normas, principios y valores que tenemos que someternos para tener una buena calidad de vida y una buena armonía social. Lo que vivimos ahora realmente es la ruptura de normas, principios y valores, y cada vez las situaciones que vivimos de día a día, que son los diestrés que tenemos ahora, nos generan prácticamente una dificultad para adaptarnos. Y eso se llama un trastorno de adaptación, la inseguridad, el temor y el miedo. ¿Y por qué se generan estos factores, doctor Camino? Eso le decía, las circunstancias socioambientales que estamos viviendo de día a día nos afectan a nosotros porque nosotros tenemos ya una historia, cada ser humano tiene una historia. Por ejemplo, hemos hablado de que el Ecuador ha tenido guerras, el Ecuador ha tenido desastres naturales,
El Ecuador ha tenido violencia, el Ecuador tenemos la inseguridad que vivimos ahora, vemos que estamos cerca de una guerra. Entonces estamos hablando nosotros que cada vez estamos expuestos a acontecimientos emocionales. Tal es así que tenemos también un acontecimiento emocional que va a vivir el Ecuador el domingo. Son las elecciones, la incertidumbre, la preocupación, el temor, el miedo. Y el miedo es un mecanismo de defensa normal, pero hay el miedo anormal. Es el miedo, hemos estado tantos acontecimientos que nuestro miedo es sobredimensionado, es exagerado. Estos factores, sí, que algunos autores llaman como el estrés, pero yo los llamo ahora diestrés, porque son muy desfavorables para todos. Estos factores sumados a las características que cada uno de nosotros tenemos desde el momento del nacimiento, que es el temperamento, más el carácter, lo que nos va forjando durante toda la vida, esto da lo que se llama la personalidad. En los niños se habla de rasgos de personalidad, y en el adulto se habla de personalidad. Estas personalidades, dependiendo de lo que nosotros hayamos vivido durante toda nuestra vida, son los que nos van a generar la personalidad premórbida. Esta personalidad premórbida, estas características innatas que tenemos cada uno de nosotros, sumado a los acontecimientos que podemos estar expuestos, son los que nos pueden generar enfermedades emocionales. ¿Y cuál es otra de las recomendaciones? Tratar de evitar al máximo posible, evitar todos los seres humanos ecuatorianos estar expuestos a factores emocionales negativos o desfavorables. Y lo que tenemos que hacer, lo que la bibliografía recomienda, es cargarnos o exponernos a factores o situaciones positivas, favorables. Entonces, el uno le compensa al otro. Eso sería la armonía. Y es lo que estamos buscando nosotros dentro del punto de vista de salud mental. Tratemos de dar un espacio de calidad de vida o espacios de vida social que nos den refuerzos positivos, que sean agradables y satisfactorios. Y ese es ya un proceso inicial de un tratamiento, sumado a las otras recomendaciones que tenemos, como por ejemplo la interrupción del pensamiento, hacer actividades distintas, terapias recreativas, terapias físicas y la interacción social. Desde la cuarentena hacia acá, tal vez hubo también la información o la desinformación, nos llevó a que tengamos distanciamiento social, no aislamiento social. Hemos madurado de la cuarentena, pero en cambio ahora tenemos un aislamiento social desencadenado por el temor y la inseguridad. Tal vez así que, no sé si algunos de nosotros salimos de la noche en Quito, ya vemos que el tráfico es más fluido, no vemos mucha gente, ya casi a nadie caminando por las calles. Entonces, esto nos lleva a la protección y esto genera una ruptura de nuestra armonía y por lo tanto ya no hablamos de salud mental, hablamos ya de enfermedades mentales. Doctor Camino, usted habla mucho de la armonía, que es fundamental. ¿Qué significado tiene la armonía, por un lado, y cómo construir esta armonía? Primero, para nosotros mantener y construir esto, tenemos que nosotros formar o educar a toda la gente que esté en nuestro entorno para que se adapte a nuestro ritmo o nosotros adaptarnos al ritmo de la vida del entorno. Enfrentar de día a día al estrés, pero sin rebasar las capacidades que tenemos cada uno de nosotros. Estar físicamente saludable. Estar expuesto siempre a acontecimientos que les decía un momento atrás, de refuerzos positivos que son las terapias recreativas. Tener relaciones sanas. ¿Sí? No aquellas personas que estamos conversando y dicen, te cuento la desgracia, te cuento la otra desgracia, prendo la televisión y me salen noticias súper desfavorables. Comienzo a escuchar las noticias que están al otro lado del mundo en guerra. Entonces, esas sí no son relaciones sanas. Tenemos que buscar relaciones sanas y eso sí, los tenemos de la familia, de los amigos y contribuir de forma significativa a su comunidad. Tenemos que hacer actividades correctas. Tal vez sí que hemos educado tanto que sacar a los perritos, pero ya vemos que tenemos que llevar unas funditas. Estamos ayudando a la comunidad, pero eso nos ha costado muchos años. En salud mental hay que comenzar a educar, hay que comenzar a prevenir, ¿sí? Y enseñar cuáles son los factores desfavorables que nos pueden llevar a una enfermedad. Pero hay que enseñar qué factores o qué situaciones son las favorables como las que estamos hablando. Trabajar productivamente, que nos enseñen a trabajar o trabajar nosotros con armonía, con satisfacción,
¿sí? Y teniendo la capacidad de la productividad y los refuerzos de feedback, que se llama, de la parte de los superiores, los esfuerzos o las actividades que realiza cada uno de nosotros. Y tratar de llegar a alcanzar al máximo nuestros potenciales. Por eso les decía hace un momento, el estrés es nuestra llave, prende nuestro motor, llegamos hasta cierta capacidad, pero no podemos forzar una capacidad mayor porque ya llegamos a forzar el motor y se puede fundir. Eso es lo que llamamos las enfermedades mentales. Doctor Camino, ¿y cuáles son esos factores desfavorables para diferenciarlos de los factores favorables? Ya. En la formación y el manejo de los seres humanos, los factores se llaman refuerzos negativos, son las cosas feas que nos pasan en la vida. Por ejemplo, el poco contacto social, el acercamiento con la gente que está en nuestro entorno, con información o desinformación que no es la correcta, los insultos, las peleas, los pocos recuerdos, los pocos detalles hacia nosotros, ¿sí? Las pocas satisfacciones que le da el entorno hacia cada una de las actividades que realizamos nosotros. Y los refuerzos positivos son las cosas bonitas, las cosas agradables, las cosas hermosas que vivimos de día a día, y eso también nos oferta el entorno. Cuando aparecen los refuerzos negativos o las cosas feas, las cosas desagradables que vivimos de día a día, la única manera para poder superar o la única manera para poder mejorar, sí, sin fármacos, en este proceso desfavorable es colocando refuerzos positivos. Pero no es tan fácil de que 1 más 1. Tengo una situación desfavorable en mi trabajo y la compenso con otras. No. A veces se tiene que hacer actividades mucho más intensas de refuerzos positivos para comenzar nosotros a ir superando esa diferencia con los refuerzos negativos, que son las cosas más tristes, las cosas más desagradables, las que no nos causan placer. Entonces, una de las recomendaciones que se había dicho hace un momento atrás es tener relaciones y convivencias sanas. Doctor Armando Camino, y a propósito de lo que usted señala, estos factores desfavorables y favorables y el recuerdo de las cosas positivas, ¿cuánto incide el pasado en el imaginario de una persona? Que, por cierto, a veces revisar el pasado debe servir para no repetir los errores, pero a veces nos quedamos en ese imaginario con cosas negativas del pasado. ¿Cómo borrar ese pasado negativo? A ver, lo que ya vivimos, ya lo vivimos, no se lo puede borrar, porque realmente nosotros ya lo vivimos. Lo que habíamos hablado es que si ese pasado que ya lo vivimos nos dejó una huella, pero si esta huella nos dejó como un refuerzo negativo, lo que tenemos que hacer que a partir de esa huella fea, desfavorable, es comenzar a generar buenas huellas, que nos ayude a que nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento se vaya adaptando a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, hace años atrás habíamos hablado de lo que estuvimos expuestos a las guerras, por ejemplo. Nuevamente estamos expuestos a los temores, y el Ecuador estuvo expuesto a una guerra. El temor y el miedo de que se pueda prolongar hacia el Ecuador, el temor y el miedo de que podemos estar expuestos. El Ecuador hace muchos años atrás también estuvo expuesto a desastres naturales, y las guerras son desastres provocados por la mano del hombre. Entonces sabemos que se acerca el fenómeno del Niño. No nos estamos preparando, pero nuestra historia, esas huellas que vivimos en otros fenómenos del Niño, nos lleva a que nosotros criollamente intentemos adaptarnos, ¿sí? Pero si nosotros vivimos un acontecimiento feo, tenemos miedo. Y el miedo es ansiedad. Que vivimos ahora la inseguridad, también es otro miedo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir cada uno de nosotros nuestros factores protectores para la exposición, tomando en cuenta nuestras historias. Por ejemplo, hemos tenido terremotos, ha habido terremotos anteriores, pero la gente reacciona a un terremoto de distinta manera y cada uno reacciona de acuerdo a la historia. Hay un temblor y hay mucha gente que sale corriendo. Hay un temblor y hay mucha gente que se queda en la casa y no pasa nada, porque ya vivieron acontecimientos anteriores y tuvieron esa reacción y saben cómo adaptarse. La mala adaptación lleva a saber que no podemos hacer nada, nos congelamos, nos reímos, somos solidarios, participamos ayudando. No, todo depende mucho de estas huellas que la vida nos ha venido dejando. Pero si tenemos huellas desfavorables
huellas feas. Durante toda nuestra vida, nuestro comportamiento actual va a ser distinto. Y no se borran las huellas, se las archiva. Cuando llega un estímulo que les prenda estas huellas, las vuelven a sacar de ese cofre que tenemos guardado, las cosas bonitas y las cosas feas. Lo que yo había dicho hace un momento atrás es que realmente cuando comenzamos a ver que se nos prenden esas huellas feas, eso algo feo vivido, abrir el cofre de las cosas bonitas para que las cosas de refuerzo positivo nos comiencen a ayudar como mecanismo protector en esta circunstancia. Es decir, un hecho negativo del pasado no puede superar a varios hechos positivos que debieran recordarse y debieran cultivarse, doctor. Claro, claro que sí, así es. Tenemos que generar cada vez nosotros circunstancias cada vez más de esfuerzo positivo, cosas bonitas, ¿sí? Porque si seguimos expuestos a cosas desfavorables, cada vez tenemos más enfermedad. Por poner un ejemplo, antes de la cuarentena se hablaba que la depresión era del 10 al 15%. En el primer trimestre de la cuarentena se pudo determinar que se llegó hasta el 35%. El trastorno del sueño se llegó hasta el 60%. Es increíble. Entonces vemos que estos factores, ya le decía que hemos mejorado y probablemente estábamos viviendo en un 22 a 23%, estos trastornos los tenemos en el país, de sintomatología depresiva. Pero ahora nuevamente la inseguridad, la incertidumbre del país también nos lleva a nosotros que probablemente ya subimos de un 22%, tal vez estamos en un 25, 26%. Entonces, esas son las estadísticas y la forma como se maneja. Las enfermedades emocionales, las enfermedades psiquiátricas y los mecanismos de soporte no los tenemos. Si no seamos muy claros, ¿qué tenemos ahora que el Ecuador nos dé en salud mental en desastres? Salud mental ante la inseguridad, ¿sí? ¿Qué hacemos de la salud mental preventiva para el consumo de sustancias? No hemos hecho nada. Más bien las enfermedades psiquiátricas al pasar del tiempo y esos factores que nos hemos estado expuestos desfavorables que nos lleva del día a día, nos lleva a que nosotros, ¿sí?, generemos ya tipo de conducta anómalo. Y es por eso que enfermedades psiquiátricas están reactivándose, algunas que habían bajado en las estadísticas, otras se han cronificado, otras han mutado y otras se han mezclado con otras patologías. Como por ejemplo, tenemos que la esquizofrenia se ha mezclado con trastorno obsesivo-compulsivo, la bipolaridad con trastorno obsesivo-compulsivo, el consumo de drogas ya no es fármacodependencia, polifármacodependencias. Ahora ya se habla que cada vez es más trabajar en los equipos inter y multidisciplinarios, que ahora se llama multimodal. Doctor Camino, usted nos ha hablado también una fase que es importante, el sueño. ¿Cuánto debiera dormir una persona? Hay diferencias entre el niño, el adolescente, el adulto mayor. ¿Cuánto debe conciliarse el sueño? Porque a veces en la mente se dice, no puedo dormir por las preocupaciones. ¿Cuánto juega en la vida de un ser humano el sueño? Qué bueno, porque yo el sueño le considero como un sensor para calificar la evolución de una enfermedad y el grado de severidad de una enfermedad psiquiátrica. Para los psiquiatras del sueño, ¿qué es el sueño para los psiquiatras? Para nosotros los psiquiatras del sueño es una proyección del estado de ánimo en el que yo estoy viviendo. Para los electrofisiólogos o los neurólogos, el sueño es la actividad electrofisiológica que se produce, ¿sí?, en el ser humano y que tiene dos niveles, el sueño superficial y el sueño profundo más o menos, el sueño REM y el sueño no REM. Cuando hablamos del sueño REM, se llama movimiento ocular rápido. El sueño REM es el sueño que nosotros tenemos, el preámbulo que tenemos nosotros para iniciar un sueño, ¿sí?, la conciliación del sueño. Y esa tiene varias fases, entonces llegamos hasta un sueño que es una fase 4, en donde ya entramos al sueño profundo. Y el sueño no REM es el sueño verdaderamente profundo. Estas características electrofisiológicas del sueño se repiten durante toda la noche, 3 o 4 ciclos. Y es por eso que cuando nos despertamos, dice, me desperté fresquito, he dormido muy bien. Es porque he llegado a estas fases del sueño. Y hay personas que se duermen 14, 15 horas, lo que sea, y al despertarse, dicen, me he levantado más cansado que antes. Es porque no llegaron a las fases y probablemente se quedaron en el sueño superficial.
La característica del sueño es que las teorías hablan que durante el sueño se comienza a archivar todos los acontecimientos vívidos en el día. Entonces le ponemos en un disco duro y vamos guardando los archivos de que me fui a pasear, me fui de viaje, vi el partido de fútbol el día de ayer, estoy feliz. Entonces cada cosa bonita se van guardando y también las cosas feas también se van guardando. Es lo que yo le decía. Durante el sueño guardamos y archivamos. Y ahí vienen las huellas. Si yo he vivido todo el día cosas feas, yo archivo cosas feas en una carpeta en mi gran disco duro. Y eso va a llenar mi memoria. Y lo primero que puedo hacer es proyectarme. Por eso vemos mucha gente y muchas características de que el ser humano cada vez es más explosivo, más evasivo, y cada vez la persona se ha vuelto más violenta. Tal es así que observamos que los acontecimientos que vivimos ahora son los niveles de connotación social, esas muertes horribles con connotación social sin significación. Entonces, el sueño es el estado fisiológico que nos lleva a nosotros calificar en qué condición emocional estamos. Y hay varios tipos de insomnio. El insomnio inicial, el insomnio intermedio y el insomnio terminal. Y el insomnio inicial es cuando no podemos dormir. El intermedio nos despertamos varias veces en la noche y el terminal es cuando me duermo y me despierto a las 2 de la mañana y no duermo nada. Cada una de esas características de este insomnio nos lleva a nosotros a poder determinar, ¿sí?, el tipo de posible patología que podríamos tener. Y también me sirve a mí como psiquiatra ir calificando si verdaderamente estoy haciendo bien mi intervención, porque si ya veo que el paciente está mejorando su calidad, su inicio del sueño, su contenido del sueño, quiere decir que estoy yendo muy bien y estoy ayudando al paciente. Si una persona acumula más hechos negativos que positivos durante el día, eso también puede reflejarse en una mala noche, un mal sueño, digamos, no un sueño profundo, doctor. Claro que sí, lo que pasa es que por eso hablamos ahora de que hay mucha gente, y vi un artículo, que los maestros ahora, muchos de los maestros ya presentan burnout, o sea, el agotamiento profesional. ¿Y por qué es el agotamiento? Porque están expuestos a que sus alumnos tengan trastornos en el comportamiento y muchos de ellos ya presentan algún tipo de comportamientos anómalos en enfermedad, en salud mental. Entonces esto genera un agotamiento, solamente los maestros, imagínense. Y uno de los reflejos de que cuando una persona ya está con alguna sintomatología o con alguna enfermedad emocional, nosotros lo vemos físicamente, las ojeras, vemos que comienza a tener ya cambios en tono de voz, se tornan más irritables, se tornan, como le decía hace un momento atrás, más evasivos, más cautelosos, más desconfiados y siempre propensos, ¿sí?, a la explosividad o su respuesta intermitente, se llama pérdida de control de impulsos. Entonces, por eso vemos que mejor, ya todo el mundo nos recomienda, si le golpean el auto, si le rebasan, si le insultan, usted no se baje del auto, siga adelante, porque cada uno de los dos lados, dependiendo de la historia de cada uno, puede reaccionar. Por eso la historia de saber si una persona duerme bien o duerme mal, la información por lo general es la gente que está cerca a nosotros, los compañeros de trabajo, las propias familias, que nos van a determinar realmente en la condición que estamos. Pero el insomnio, al día siguiente es fácil darnos cuenta en la parte profesional donde se pueden producir fallas profesionales. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y la recomendación de esto es comenzar a dar calidad de vida o buscar ayuda con los equipos de salud mental para tratar de buscar, rastrear, si se debe a alguna condición física, tratarla, y si se debe a una enfermedad emocional o psiquiátrica, ya intervenirla. Y el hecho es, rompamos el esquema o el estigma. Las enfermedades psiquiátricas tenemos una estadística de incidencia y prevalencia cada vez más alta, en donde vemos que cada vez hay más patologías, como cualquier otra enfermedad, y como tanto, si no funcionamos bien mentalmente, no funcionamos físicamente bien. Doctor Camino, ¿y cuánto juega las actitudes de la persona y el estilo de vida? Porque ese gran pensador Einstein que decía, no se puede esperar resultados distintos si se sigue haciendo lo mismo. ¿Cómo cambiar esas actitudes, ese estilo de vida? Lo que pasa es que siempre hemos venido recomendando, y el medio de ustedes nos ha ayudado muchísimo, es para seguir haciendo que es la promoción de la salud.
Y dentro de ella la promoción de la salud mental. Hace años atrás se hablaba de las caminatas, después se hablaba de los aeróbicos, después del ciclo paseo. Ahora hablamos de la bailoterapia, técnicas de autocontrol, tai chi, capoeira. Esas son técnicas que yo las llamo terapias recreativas para mí y técnicas de descarga emocional. Tal es así que si hoy quiero ir a un gimnasio, un buen gimnasio, y quiero un horario para yo llegar al gimnasio, está ocupado. Entonces quiere decir que si hemos cultivado ciertas actividades que ayudan a la gente a podernos readaptar a esta presión de día a día. Hemos también enseñado que ahora ser parte de esto de los procesos, la famosa triada, que es el secreto de la salud mental, es la terapia recreativa, la terapia física, la interacción social, con todas las recomendaciones que habíamos hablado un momento atrás. Todo eso es lo que tenemos que hacer nosotros para cultivar y dar un modelaje nuestro hacia los que están junto a nosotros y un modelaje nuestro hacia los que están de nuestra familia, nuestros hijos, ¿sí? Y la familia, entonces van aprendiendo que la conducta, por ejemplo, de la actividad física favorece a lo que es la interrupción del pensamiento y la descarga emocional, y tengo ya la interacción social. Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar y tenemos que seguir sugiriendo que es mejor prevenir. Vuelvo a repetir esta palabra porque me acuerdo de un gran amigo mío, que él dijo durante muchísimos años, por más de 30 años, siempre refería que siempre hay que prevenir las enfermedades psiquiátricas y es mejor que 1000 miligramos de cualquier medicamento. ¿Y cómo prevenir, doctor? Quizás veía un video muy ilustrativo de la longevidad, cómo entre una edad ya adulto mayor, no se complican con las cosas materiales, viven un nivel de vida acorde a su situación y no esa cotidianidad que a veces agobia con tantos problemas. A ver, primero veamos las estadísticas que tenemos en el adulto mayor, tercera y cuarta década de la vida. En América, la prevalencia de las enfermedades, de la demencia en los adultos mayores, o sea, más de 60 años, oscila entre 6.46 a 8.48. Y la proyección indica que este trastorno aumentará o se duplicará cada 20 años. ¿Cómo nosotros vemos? Hay un problema en la tercera, cuarta década de la vida. Mucha gente ha llegado a su clímax profesional, ha obtenido lo que se planteó, sus metas para corto, mediano y a largo plazo, pero aquí hay un problema. Y ese problema no lo está trabajando nuestra sociedad. La tercera, cuarta década de la vida tiene un problema que se llama soledad. Y la soledad, sumado a toda mi historia de sacrificios, mis esfuerzos, se suman. Y aquí se ve la incidencia de enfermedades, tales como les decía, del 8% de demencias, y podríamos estar hablando del incremento de los cuadros depresivos ansiosos en la tercera, cuarta década de la vida. Tal así que en otros países, claro que se ha hecho conciencia y existen programas de protección. Por eso yo soy una de las personas que siempre sugiero a cada uno de mis pacientes que participen en los grupos de tercera edad, que se reúnen con grupos de la misma generación, conversan de la historia del Ecuador, conversan de sus familias, del otro le conversan riquitos, invitan al té. Tal así que yo soy uno de los que más he dicho que realmente tiene un trabajo espectacular, 60 y piquito. Antes de esto había la Coordinadora Nacional del Adulto Mayor, pero se encontraba comunidades de adultos mayores que vivían en la periferia de Quito, sin tener todas las condiciones básicas para una supervivencia, solos. Entonces, este acompañamiento, se llama acompañamiento terapéutico, se sugiere para la calidad de vida. Y poder nosotros hacer conciencia que no es necesariamente hacer grupos de acogida, grupos de trabajo, donde nuestras personas, de pasados 60 años, el adulto mayor, comiencen a tener el acompañamiento, ¿sí? Y puedan superar esta cosa negativa que la vivirá todo mundo, que es la soledad. Los hijos se van, los hijos se casan, lamentablemente la migración nuestra es increíble, la mayor parte de hijos, la primera idea que tienen metido en la cabeza es salir a Europa, a Estados Unidos. Entonces el Ecuador se va a quedar igual que otros países del mundo, se quedará la gente grande y nuestros jóvenes productivos saldrán fuera del país. Doctor,
Armando Camino, ¿y qué recomienda usted como actividades para tener una buena salud mental? Para tener una buena salud mental es vivir a plenitud nuestro día a día. Como siempre decía mucha gente, vivamos hoy, pero vivamos hoy con calidad. Como les decía, rodeémonos de gente sana, ¿sí? Gente que nos aporte, como se dice vulgarmente, gente que sume, no que reste. Gente que nos dé refuerzos positivos, que un buenos días, un saludo, el acompañamiento, las llamadas telefónicas realmente de la familia. La tecnología también ha mejorado y nos ha ayudado un montón, de que podemos hacer videollamadas y podemos saludar a nuestras familiares que se encuentran en Europa, en Estados Unidos, o que se encuentran en otras ciudades. ¿Sí? El cambio de nuestros hábitos, tanto de alimentación y sueño. Tener calidad, evitar tener esa información muy impactante que nos genere sobrecarga y se prenda, se llama sistema neurovegetativo, que es el sistema de defensa. Al momento que se activa eso, comenzamos a generar taquicardia, sudoración. Yo no voy a tener ya un sueño tranquilo después de haber recibido una información totalmente desfavorable. Hay que hacer actividades para disfrutar, por favor, el fin de semana. Busquemos lugares de protección con seguridad para nosotros participar ahí. Tal vez así que son las caminatas, irnos al campo. Vemos la Carolina, por lo menos aquí en Quito, fin de semana es lleno, no hay por dónde caminar. Abrirlo cada vez más espacios, pero la sociedad tiene que darnos la seguridad y el respaldo. Hoy vivimos la inseguridad y eso es un elemento más en la población ecuatoriana para generar más enfermedades emocionales o psiquiátricas. La seguridad sería mi refuerzo positivo que me daría para yo tener otro protector. Porque ¿qué pasa si tengo inseguridad? Yo no salgo. Entonces ahí viene lo que yo viví en la cuarentena. Me comienzo a aislar. Entonces, ese aislamiento ya me puede llevar con elementos a muchas causas más, porque todas las enfermedades psiquiátricas son multicausales, o sea, tienen muchas causas. Y cuando ya se presentan las enfermedades, la intervención también se llama multimodal. Entonces, lo que estamos haciendo es esas cosas muy importantes. Y lo otro, tratar de evitar, porque ahora ya se ha generado esto con respecto a las drogas. Cada vez las drogas y el consumo que hemos hablado en los últimos 25 años, el Ecuador siempre fue una zona de tránsito para las drogas. Alguna vez después ya hablamos del Ecuador, es una de tránsito, consumo y producción. El Ecuador está igual que todas partes del mundo. Ya el consumo de drogas vemos aquí en el Ecuador igual que vemos en Nueva York. Los barrios de consumidores tenemos en el Ecuador igual que en otras partes del mundo. Pero la diferencia es que la prevención, la promoción y la intervención en otras partes del mundo sí está dirigiéndose a esta patología o a estos pacientes enfermos en dependencia de sustancias. Pero aquí en el Ecuador tenemos que hacer muchas más campañas, generar centros especializados, tratar de rastrear las causas etiológicas que nos llevan a esa patología, que es el consumo de drogas. Entonces, tenemos que dar el modelaje de nosotros para que la población nuestra siga observando que el consumo de drogas no es nada funcional y tampoco no es nada de moda, ni mucho menos. Tenemos que manejarnos en esto y tener conciencia de que cada vez de esto nos puede generar enfermedades crónicas y enfermedades como por ejemplo las drogas, la polifarmacodependencia son enfermedades crónicas y en otras partes del mundo, aquí en el Ecuador, es mortal. Doctor Camino, ¿y cuánto puede incidir en el ser humano cuando hay una alta dosis de una enfermedad mental en la situación, en el estilo de vida y en la situación física, en la salud física? ¿Cuánto puede incidir y deteriorar? A ver, hablemos por ejemplo de las drogas. Siempre se ha referido que el consumo de drogas es por curiosidad. Sí, no, se hizo un estudio hace muchos años atrás, del año 2000 probablemente, y ese estudio se llegó a determinar, y se lo hizo en la ciudad de Loja, y se lo llegó a determinar que la mayor parte de consumidores de drogas, en esa investigación que se hizo, se debía al modelaje. ¿Qué quiere decir esto? Papá, mamá migraron, se quedaron con los abuelitos, con los tíos, con los hermanos, pero por la carencia afectiva, esta población objetivo, que fueron los adolescentes, se identificaron con los grupos o jorgas o pandillas de la esquina y vieron que ellos podían tener novias, que ellos podían tener algo de dinero, que la pasaban muy bien. Ese modelaje negativo, ese mal modelaje, influyó para que comiencen a adquirir esas conductas.
Entonces, ¿qué se sugirió en el año 2000? Que tomando en cuenta esta causa del consumo de drogas, que era el modelaje, generar centros de acogida para adolescentes. Tal vez decir que se decían, pero ¿cómo? Centros de acogida donde se hagan actividades deportivas, se hagan campeonatos deportivos, los líderes barriales, la parte religiosa, la espiritualidad. Entonces, en las escuelas fomentar un poco más de esto, lo que tiene que ver relaciones sanas. Entonces, eso ha pasado ya 23 años y no se ha podido lograr nada de esto, a pesar de que se sabía que las causas en ese momento era el modelaje. Ahora tenemos condiciones distintas. Ahora las condiciones para el consumo de sustancias es el modelaje, es la presión social, ¿sí? la curiosidad. Entonces ahora tenemos múltiples más causas que llevan al consumo de drogas. Inclusive tal vez decir que hasta la publicidad funciona. Tal vez decir que en algunas partes del mundo dice que el consumo no pasa nada. Entonces hay que ser muy reales, ya. Hay que poner límites y hay que poner freno, porque la población objetivo del consumo de drogas siempre es una población joven. Y es una población que si no se le pone reglas, normas, las rebasan fácilmente. Y pasar de uso perjudicial pasan a una dependencia y a un consumo crónico en donde lamentablemente está expuesta la vida, ¿no? Y hay un montón de muertes súbitas que la causa de muerte es de infarto, pero no averiguamos que la causa del infarto fue el consumo de drogas. Bien, doctor Camino, ¿cuál sería su mensaje en medio de este ambiente que vivimos para lograr una plena salud mental? Siempre seguimos hablando que la armonía entre el cuerpo y mente tiene que existir. Y tiene que ser que la armonía tiene que tener desde el punto de vista, desde lo que nosotros hablamos de la parte emocional. Tenemos que tener este engranaje entre nuestra sociedad, nuestra vivencia, ¿sí?, del día a día. Evitar estar expuestos a las condiciones desfavorables. Los chicos le dicen ambientes tóxicos. Tratar de buscar el bienestar emocional, psicológico, social y espiritual en cada uno de nosotros. Y ante cualquier sospecha de esta breve intervención, de alguna sintomatología que ha dicho, por ejemplo, el sueño, el comportamiento, por favor buscar ayuda. Es mejor prevenir que intervenir. Y les agradezco y les felicito mucho. Ustedes siempre están a la vanguardia de lo que tiene que ver en la promoción de la salud mental. Y lo otro, siempre tenemos que romper el estigma de la salud mental. La salud mental es igual que la física, pero no nos olvidemos, sin salud mental no funciona la parte física. Bien, al doctor Armando Camino, médico psiquiatra, muchas gracias por esta leccionadora entrevista que nos llama a la meditación a todos y a la rectificación de todos. Porque, doctor Camino, aquí con esto concluyo, cuando hay un conflicto, un problema, no solo es de una persona, sino de dos o puede ser un grupo de personas, lo cual debe llamar a la reflexión para no solo señalar al otro, sino asumir primero los errores que como seres humanos podemos cometer. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. La despedida del doctor Camino con el mensaje que le pedía, por favor. Buen día. Muchas gracias. Perdón. Sí, hay una cosa importante. Recién saqué un artículo que creo que va a ser muy importante para lo que vivimos ahora. Y creo que los neuromarketing utilizan este espectro que se llama la neuropolítica. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que nosotros vamos viviendo de día a día, lo vamos guardando en unas áreas del cerebro y se produce la estimulación de esas áreas del cerebro que en algún momento, dependiendo de las circunstancias que vivamos en ese momento y nuestra historia, podemos tomar decisiones. Por eso la promoción y prevención es educar para que esas áreas del cerebro estén controladitas, estén reguladas y para el momento que podamos intervenir, lo hagamos acertadamente. Lo otro, tratemos de trabajar siempre más la inseguridad y los factores socioambientales hoy desfavorables. Tengan mucho cuidado, tratemos de pender todos del brazo porque tenemos que volver a tener la estabilidad del país. Si no, nuestras próximas generaciones tendrán que ser totalmente desfavorables y un futuro muy sombrío. Muchas gracias. Muy amable, doctor Armando Camino, médico psiquiatra.
buscando la verdad. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:16 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el economista Julio José Prado, exministro de la Producción y Comercio Exterior, para hablar de estos desafíos en materia internacional, en materia comercial, y también él fue parte de un proceso de varios meses de construcción en el acuerdo con Corea del Sur. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democrática.